Los invito a que busquen, por favor, Juan 10. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Oh Dios, gracias por esta preciosa promesa de que si estamos en tus manos, nadie nos puede sacar de ahí. Gracias, Padre, porque esto es reconfortante, porque el diablo, Padre, no nos puede sacar de tu mano, porque te pertenecemos, porque nos compraste y ahora somos tuyos y nunca dejaremos de serlo. Oh Dios, que recordar estas cosas nos llenen de gozo, de consuelo, de paz, de gratitud, y que nos conduzca a servirte como se debe y amarte y a glorificarte en todo lo que hagamos. Que tu palabra nos capacite para esto en el nombre de Jesús. Amén. La hermana Alicia, la hermana Alicia, cuando la veíamos aquí, siempre la veíamos muy animosa. Cuando la visitábamos, así la veíamos siempre, animosa, pero sabemos que a veces se deprimía. Muchos creyentes así son, los saludas y ¿cómo estás? Bien. Siempre te dan buena cara, pero a veces en su intimidad se deprimen por diferentes motivos. Habemos creyentes que a veces nos asaltan los temores, las dudas, y podemos caer en la depresión. No es bueno eso. Debiéramos estar siempre contentos, pero hay muchos factores que influyen para que un creyente se deprima. En los últimos años, como la salud de la hermana Alicia se fue deteriorando, se deprimía más y a veces dudaba de su salvación. Ali nos llegó a comentar eso, que su mamá a veces dudaba de su salvación, sobre todo últimamente. No es muy raro que un cristiano dude de su salvación. Yo he platicado con buenos hermanos que me han llegado a decir en ocasiones que dudan de su salvación. Y les he preguntado, bueno hermano, ¿y por qué dudas de tu salvación? Y algunos me han dicho, pues es que no soy lo que debería. Estoy muy lejos de ser el cristiano que debería ser. Y yo les he dicho, pues ya somos dos. Si nosotros dudamos de nuestra propia salvación, tampoco es raro que otros duden de nuestra salvación. Pero el hecho de que nosotros dudemos de la salvación de un hermano, eso puede ser malo. Si dudamos de nosotros mismos, bueno, pero ¿por qué dudar de la salvación de otros? Eso se puede convertir como en un vicio. La verdad, hermanos, es que no somos jueces competentes para juzgar nuestro estado espiritual, mucho menos el de otros. A veces somos muy estrictos, a veces somos muy rigurosos al juzgar a otros.
Y si somos duros al juzgar a otros, a lo mejor somos flexibles al juzgarnos a nosotros. O puede ser al revés también. A lo mejor somos muy duros al juzgarnos a nosotros mismos. Pero acuérdense, hermanos, que el crecimiento espiritual es algo muy misterioso. Un cristiano puede estar creciendo en sentido espiritual sin darse cuenta. Por ejemplo, cuando Job perdió a sus hijos, él estaba creciendo, pero él no se daba cuenta. ¿Qué movió a Dios a quitarle a sus hijos a Abraham, a este Job? A hacerlo crecer. Es increíble. Dios quería hacerle un bien a Job. Entonces, cuando Job estaba llorando por la pérdida de sus hijos, él estaba creciendo. Pero cuando nosotros estamos sufriendo, cuando estamos llorando, no vemos el crecimiento. Creeremos que cuando estamos contentos estamos creciendo y cuando estamos llorando no. El crecimiento espiritual es algo muy misterioso. Un cristiano puede creer que está estancado o que está retrocediendo cuando ni está estancado ni está retrocediendo. Puede estar avanzando. Dios usa aflicciones, necesidades económicas, enfermedades, para conducirnos a avanzar, para conducirnos a crecer. Pero cuando estamos afligidos, podemos creer que estamos retrocediendo, que estamos empeorando en lugar de mejorar. En una ocasión que tocamos este tema del crecimiento espiritual, yo recuerdo que les comentaba que cuando viene un huracán, sopla fuertemente y los árboles hacen así. Pero cuando los árboles se mueven por el viento, eso le conviene al árbol, porque al moverse se afloja la tierra abajo y las raíces se meten más. Entonces lo que hace el huracán es hacer que las raíces del árbol se afirmen. Entonces, en un sentido, al árbol le conviene el huracán. Pues cuando Dios nos zarandea, cuando Dios nos manda un huracán, cuando Dios nos manda una tormenta, cuando sopla el viento fuertemente, es cuando somos arraigados, cuando nuestras raíces espirituales penetran, profundizan y nos capacitan para llevar más fruto después. Entonces, en ese sentido, en medio de la tormenta estamos creciendo, estamos avanzando, pero no nos damos cuenta. Un árbol que no tiene raíces, un árbol recién plantado, ustedes lo arrancan con la mano, lo acaban de plantar apenas. Pero un árbol que ya está arraigado, traten de arrancarlo, no pueden. Un recién convertido tiene dudas, tiene temores, porque a lo mejor no ha aprendido ciertas cosas, no ha crecido, pero va a crecer, va a madurar al rato. Dios nos hace crecer, Dios nos hace madurar de maneras que ni siquiera sospechamos. Si un padre le da una nalgada a un hijo desobediente, el niño llora, al niño no le gusta la nalgada, pero ese niño no se da cuenta que esa nalgada le beneficia. No se da cuenta. El niño tiene que aprender a ser obediente. Tiene que aprender a respetar a su papá. Entonces la nalgada le ayuda a eso. Dios nos enseña a respetarlo. Dios nos enseña a amarlo. Dios nos enseña a ponerlo a Él por encima de todo. Él es Dios, no nosotros. Dios nos aflige y nos humilla para hacernos entender que Él es Dios. Y cuando entendemos que Él es Dios, estamos creciendo. Dice el hermano Mark que él le da muchas gracias a Dios por las nalgadas que le dio su papá cuando él era niño
Y no tan niño porque ya era un jovencito y todavía le daba sus nalgadas. Dice Mark, dice, mi papá me daba mis nalgadas, dice, pero yo me las merecía. Eso le ayudó. Todos los cristianos a veces actuamos como si no fuéramos cristianos. Si a veces actuamos como si no fuéramos cristianos, pues está bien que dudemos de nuestra salvación. No es bueno que dudemos, pero es posible que merezcamos dudar, ¿sí? El crecimiento espiritual es muy misterioso. Si ustedes analizan Hebreos 11 y ven la larga lista de los héroes de la fe, pueden ustedes ver que casi todos ellos, por no decir que todos, tuvieron muchos altibajos. A veces eran obedientes, a veces eran desobedientes. Abraham, el padre de la fe, el prototipo del hombre de fe, le falló la fe. En 2 ocasiones mintió por salvar su vida. En el asunto de Agar, metió la pata feamente. Era un hombre de fe, pero le falló la fe. A todos los creyentes nos llega a fallar la fe. Si ustedes han leído la historia de Jacob, se habrán dado cuenta que Jacob cometió muchos errores, pero era un hombre de fe. A veces estaba arriba, a veces abajo. Moisés, antes de ser llamado por Dios y después de ser llamado, cometió muchos errores. Mató a un egipcio, se precipitó. Moisés fue un asesino y Dios lo usó. Vean el caso de Sansón, cuántas metidas de pata. David, Pedro, Tomás, el apóstol. Vean ustedes en 2 de Pedro 2. Aquí está hablando el apóstol Pedro de Noé, de tiempos del diluvio, y luego dice en 2.6, 2 de Pedro 2.6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Vean, en el versículo 7 y el 8, Dios nos dice 3 veces que Lot era un hombre justo. ¿Sí? En el 7 dice el justo Lot. En el 8 dice este justo. Y después más adelante dice afligía su alma justa. Ahora, acuérdense ustedes que en aquel tiempo cuando los creyentes escaseaban, había 2 que formaban una iglesia, vamos a llamarle de esa manera, en aquel tiempo. Eran Abraham y su sobrino Lot. Ellos eran convertidos. Pero se acordarán ustedes que los criados de Abraham y de Lot tuvieron problemas, porque estaban allá amontonados. Entonces, para que no se pelearan, se separaron. Entonces, Abraham agarró su camino y Lot agarró por el suyo. Como quien dice, Lot abandonó la iglesia. Al dejar a su tío, que era su mentor espiritual, su guía espiritual, es como si hubiera abandonado la iglesia. Un justo abandonando la iglesia se fue acercando poco a poco a Sodoma, fue desplazando sus tiendas que eran desmontables poco a poco hacia Sodoma. ¿No sabía que en Sodoma había peligro? ¿No tenía mala fama Sodoma? Su esposa y sus hijas influirían en él. Pero un cristiano debe dejarse influir por su esposa y por sus hijas.
Un cristiano debe hacer la voluntad de Dios, no la de su esposa y la de sus hijas. Pues se fue acercando al peligro y llegaron a Sodoma. ¿Y qué pasó con Sodoma? Aquello en lo cual él confiaba terminó destruido. Dios destruirá aquellas cosas que nos alejan de él. Pero era un justo. Dice que era el justo Lot, pero ¿cómo hizo eso? ¿Cómo se fue acercando a las ciudades de pecado? En una ocasión, Kedorlaomer, el rey y otros asaltaron el lugar en donde estaba Lot y se lo llevaron prisionero junto con muchas familias. Les robaron el botín. Y Abraham armó a sus hombres y fue a rescatar a su sobrino. Lo rescató. ¿Qué hizo Lot? Gracias, tío, pues voy a regresar contigo. No, siguió separado de su tío. Entonces de nada sirvió que su tío lo rescatara. Pero era un hombre justo. Cuando estaba en Sodoma, llegaron unos ángeles con Lot y le dijeron que Dios había dado la orden de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas. Entonces, los ángeles tomaron a Lot de la mano y lo sacaron. Estaba reacio a salir. Pues lo agarraron de la mano y lo sacaron. Le dijeron que fuera a un tal lugar y no quiso Lot. Prefirió ir donde él quiso, pero era un hombre justo. Lot vio cuando el fuego y el azufre cayeron del cielo. Vio cómo desde lejos se estaban destruyendo las ciudades. ¿Y qué pasó después? Que llegaron a una cueva, subieron al monte de Zoar, llegaron a una cueva. Entonces sus hijas de Lot pensaron que ya no había hombres. Como ya se había destruido todo, dijeron, no, ya se acabó el mundo, ya no hay hombres. ¿Con quién vamos a tener hijos? Ah, pues con mi papá. Y le dieron vino a beber, lo emborracharon, y las dos quedaron embarazadas de su papá, de Lot. Los hijos que tuvieron esas hijas con Lot son los hijos de Amón, acérrimos enemigos de Israel. Producto del pecado, los enemigos de Israel. Pero era el justo Lot. Si Pedro no dijera que Lot era justo, nunca creeríamos que él era justo. Lot cometió muchos errores. Diríamos que es el peor de todos los creyentes de la Biblia. Pero era creyente. ¿Qué tenemos que ver en una persona para ver que es creyente? ¿Cuál es el mínimo que deberíamos ver en un creyente? Lot, a pesar de todas las tonterías que cometió, está en el cielo ahora. Cuando nosotros dudamos de la salvación de un hermano, ¿qué parámetro usamos? ¿Esperaremos que un hermano sea perfecto para que sea nuestro hermano? No hay ningún creyente que sea perfecto. No existen los supersantos. Hay una parte donde el apóstol Pablo dice al final de Romanos 7, miserable hombre de mí. ¿Quién dijo eso? Un apóstol. Si un apóstol dijo, miserable hombre de mí, ¿qué diremos nosotros? ¿Por qué se sentía miserable el apóstol Pablo? Porque pecaba. Eso no quiere decir que era un adúltero, o un borracho, o un ladrón. No. Simplemente él sabía que no cumplía con los estándares divinos, que estaba lejos de hacer lo que Dios quería, y él se sentía miserable. Yo quisiera ser perfecto, pero no lo soy. No, él no era un pecador, pero se sentía pecador. Dios no ve a los creyentes como pecadores, pero nos sentimos como si fuéramos pecadores. Pablo se sentía como esclavo del pecado, pero él no era un esclavo del pecado. Pero a veces así nos sentimos. Quisiéramos amar a Cristo con todo nuestro corazón, pero estamos lejos de eso. Entonces, para que un creyente sea un verdadero creyente, tiene que amar a Cristo con todo su corazón,
Si ese fuera el requisito, pues entonces, ¿quién lo cumpliría? Hay una parte donde el apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Pablo era el primero, el más grande de los pecadores? No, así se sentía. Un creyente, cuando se siente un gran pecador, no es porque sea un gran pecador, es que así se siente. Así debemos sentirnos, porque somos pecadores. Si entendemos que Dios es muy grande, entendemos que Él merece todo nuestro amor, todo nuestro servicio, toda nuestra obediencia. Pero como no cumplimos con los estándares, nos sentimos mal, y está bien que nos sintamos mal. Dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pero vean, no dice, de los cuales yo fui el primero. No, dice, de los cuales yo soy. Sigo siendo. Un cristiano, por mucho que crezca, seguirá sintiéndose pecador, y cada vez más y más. La hermana Alicia, que murió, se sentía pecadora y por eso dudaba de su salvación. Ella sentía que estaba lejos de ser lo que tenía que ser y por eso dudaba de su salvación. Todos los que hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo nos sentimos pecadores. Pero Dios no nos ve como pecadores. Dios nos ve como si fuéramos justos. Dice Romanos 3, no hay justo ni siquiera uno. En nosotros mismos no somos justos, pero Dios nos ve en Cristo como justos. Vean Filipenses capítulo 3. Filipenses 3:7. Vean lo que dice el apóstol. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún, o sea, todavía, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vean, compara su vida presente con su vida pasada y no dice nada que ver. Cristo es mejor que todo. Antes se enorgullecía de ser judío, de ser un erudito, porque él era un erudito antes de ser convertido. Dice, eso es basura en comparación con Cristo. Y dice el 9, y ser hallado en él. Dice, no ser hallado en mí mismo, no, ser hallado en Cristo. No teniendo mi propia justicia que es por la ley. Él pensaba antes que era justo por la obediencia a la ley. No, dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y dice el 10, a fin de conocerle. Sigue hablando de Cristo. Vean, él lo conocía. Había ido al tercer cielo, se le apareció camino a Damasco, pero dice, a fin de conocerle, o sea, quería conocerle más. Pensaba que le conocía muy poco. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, pero vean lo que dice aquí, ni que ya sea perfecto. Vean, el apóstol Pablo no quería ser perfecto. No, dice, ya está muy lejos de que yo sea perfecto. Yo quisiera ser como Cristo. Dice, sino que prosigo por ver si logro asir, a ver si logro agarrar aquello para la cual también fui asido por Cristo Jesús. Y dice el 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, está hablando de esa perfección en Cristo, ¿no? Dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Vean lo que dice en el 15.
Todos los que somos perfectos. ¿Por qué dice eso? Si en el 12 dice, no soy perfecto. Aquí parece que se está contradiciendo. Dice, todos los que somos perfectos. No hay ninguna contradicción. En nosotros mismos no somos perfectos. Nunca lo seremos. En Cristo somos perfectos. Dios nos ve como perfectos. Cuando creímos en Cristo, fuimos hechos perfectos. Estamos siendo perfeccionados y seremos perfectos hasta que estemos en el cielo. No hay ninguna contradicción en esto. Perfección pasada, perfeccionamiento presente y perfeccionamiento total cuando estemos allá en el cielo. Entonces, en nosotros mismos nos vemos muy faltos. Tenemos dudas de nosotros mismos, pero de Cristo no tenemos ninguna duda. Podemos llegar incluso a odiarnos a nosotros mismos viendo nuestros errores y defectos. Pero si nos miramos en Cristo, entendemos que Cristo nos ama, a pesar de que somos como somos. Es increíble esto. Entonces vean, ¿por qué se le llama a Lot justo? Un hombre justo, técnicamente hablando, es un hombre que obedece la ley. Quiere ser justo, obedece los mandamientos. Pero ¿quién los obedece? Entonces, ¿cómo fue declarado justo Lot? ¿Por qué Pedro dice el justo Lot? Miren, eso quiere decir que Lot fue justificado por la fe. ¿Cómo somos justificados nosotros? Por la fe en Cristo. ¿Cómo fue justificado Abraham, Isaac, Jacob? Por la fe. No existe otra justificación excepto esa. Nadie es justificado por las obras, ni antes, ni ahora, ni nunca. La justificación de una persona es siempre por la fe, solamente por creer. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fue declarado justo nada más por creer, no por actuar. La fe sola, como dice una de las 5 solas. Sola fide, la sola fe. Sin obras de la ley, independientemente de las obras. Los romanistas se opusieron a esa sola. Dicen, entonces soy justificado por la fe. Entonces puedo pecar. Entonces puedo robar, puedo matar, puedo adulterar porque soy justificado por creer. No. Los que son justificados también son santificados. Ese es el asunto. Si tú dices que eres justificado, pero vives en pecado, no has sido justificado. Si tú dices que crees en Cristo, pero vives en pecado, no has creído en Cristo. No te engañes. Lot fue justificado porque creyó que un día alguien pagaría por él. Vean, Lot miraba hacia adelante. Un día alguien va a pagar por mí. Nosotros miramos hacia atrás. Alguien murió por nosotros. Alguien pagó por nosotros. Los de antes miraban hacia adelante. Nosotros miramos hacia atrás. Todos miramos a Cristo. Somos justificados por lo que Cristo hizo, creyendo que Él pagó por nuestros pecados. Lo creyó Lot. Por eso fue justificado. Dice en el texto que él afligía su alma justa viendo la nefanda conducta de los malvados. O sea, Lot se fue a meter a Sodoma, pero a él le dolía viendo cómo vivían los de Sodoma. Una persona que es justificada por la fe, no solamente llora por sus pecados, llora por los pecados de otros. Es lo que dice una bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. ¿Los que lloran por qué? Por sus pecados y por los pecados de otros. ¿Ustedes lloran por los pecados de sus hijos? ¿Ustedes lloran por los pecados de sus seres queridos? ¿Ustedes lloran por los pecados de Ciudad Neza y de México? Si no lloramos por los pecados nuestros ni por los pecados de nadie, entonces no somos salvos. ¿No nos duele el destino de nuestros seres queridos que van rumbo al infierno? Entonces, ¿por qué lloramos? ¿Lloramos porque no tenemos dinero? ¿Porque no tenemos trabajo? ¿Porque nuestros hijos no terminan sus estudios? ¿Por eso lloramos? Que Dios nos dé lágrimas por nuestros pecados y por los pecados ajenos, que ofenden a un Dios santo.
Vean 2 de Pedro 2. Segunda de Pedro 2, 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, se sentía mal porque veía cómo vivían los de Sodoma. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Vean, lloraba por los pecados de los de Sodoma. Pero vean, Lot fue justificado porque lloraba por la nefanda conducta de los malvados. No, porque eso sería justificación por obra. Sino, la verdad es al revés. Porque él fue justificado por la fe, es que afligía su alma viendo la nefanda conducta de los malvados. ¿Me explico? O sea, no somos salvos por llorar por nuestros pecados. Ay, es que ya lloré mucho por mis pecados. Te aseguro que ya soy salvo. No, no es la cantidad de lágrimas la que nos justifica. Pero si somos justificados, lloraremos por nuestros pecados. ¿Me explico? No son nuestras lágrimas, no es nuestro arrepentimiento el que nos justifica. Escuchen, no somos justificados por llorar ni por arrepentirnos. Somos justificados por creer. Pero si creemos, somos justificados y vamos a llorar y vamos a arrepentirnos. Espero no estar confundiendo a nadie con esto. Lot afligía su alma porque era justificado. ¿Me explico? O sea, los que ya son justificados afligen su alma y lloran por sus pecados. Cuando una persona llora por sus pecados, es que esa persona es salva. La hermana Alicia se sentía mal por sus pecados. Ella era salva. ¿Se sienten ustedes mal por sus pecados? ¿De veras? ¿Han renunciado a esos pecados? ¿Ya no quieren ofender a Dios? Ustedes son salvos. Vean Juan capítulo 10. Diez 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estos versículos enseñan claramente que quien llega a ser salvo, nunca dejará de ser salvo. Nunca. Habrá altibajos, a veces se sentirá bien, a veces se sentirá mal. A veces creerá que está avanzando, a veces creerá que está estancado, retrocediendo, pero nunca dejará de ser salvo. Somos salvos porque Dios nos salvó, porque quiso salvarnos, no porque nosotros decidimos ser salvos. Hay muchos que creen que la salvación se pierde. ¿Por qué creen que se pierde? ¿Por qué creen que la ganaron? Dice, pues gracias a mí yo gané la salvación, pues yo la puedo perder. Pues sí, si tú crees que la obtuviste, pues tú la puedes perder. Pero si Dios nos da la salvación, si Dios nos regala la salvación, nunca nos la va a quitar. Nunca. La salvación de los creyentes es segura. No es algo incierto, no es algo vago, no es algo nebuloso. No es de que
pero ¿qué tal si fallo? ¿Qué tal si no hago lo que me corresponde? A lo mejor pierdo la salvación. Nosotros podemos dudar de nuestra salvación, pero que Dios nos libre de dudar de Él. Si Lot no perdió su salvación, justificación es sinónimo de salvación. Él fue declarado justo, fue justificado. Si no perdió su salvación con todas las burradas que cometió, ¿cómo podría otro creyente perder su salvación? Y eso de que un creyente no pierde su salvación se aplica a todos los creyentes que han existido jamás. No solamente a algunos. Y vamos a ver aquí en estos 3 versículos algunos motivos por los cuales un cristiano no puede perder su salvación. Vean lo que dice el 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, mis ovejas. ¿Por qué un creyente no puede perder su salvación? Porque es oveja de Cristo. Nosotros los pastores podemos perder algunas ovejas, pero Cristo no pierde ninguna. Y luego dice el 29, mi Padre que me las dio. O sea, somos ovejas de Cristo porque el Padre nos regaló a Cristo. El pacto de la Trinidad, el pacto eterno de salvación. El Padre se comprometió a darle unas ovejas a Cristo. Cristo pagó con su sangre por ellas y el Espíritu Santo los santifica. Entonces el Padre pone su parte, el Hijo pone la suya y el Espíritu Santo pone la suya. Entonces es una salvación segura, asegurada por las 3 partes. Es imposible que una oveja que el Padre le dio al Hijo, a alguien se la pueda quitar, le pertenece al Hijo. Él es todopoderoso, nadie le puede robar una oveja a Cristo. Nosotros nos sentimos débiles, incapaces, impotentes y pudiéramos llegar a pensar, ¿y si pierdo mi salvación? Pero el asunto es que Dios es todopoderoso y no perdemos nuestra salvación porque Dios es todopoderoso. No depende de nuestra capacidad o habilidad, depende del poder de Dios, de sus promesas, de su fidelidad, de su amor. Otra cosa, vean lo que dice, mis ovejas oyen mi voz. El Padre nos hizo ovejas y nos dio a Cristo. Nadie nace siendo oveja, todos nacimos siendo cabritos, todos tirábamos de topes. Pero Dios quiso hacernos ovejas y nos regaló a Cristo. Hay personas que parecen ovejas, que les gusta leer la Biblia, que les gusta hablar de la Biblia, que no son peleoneros, no son agresivos, son buenas personas, pero que no han nacido de nuevo. Una persona, por muy tranquila que sea, por muy mansita que sea, si no ha nacido de nuevo, es un cabrito, no es una oveja. Hay personas que no les gusta pelear, que no les gusta discutir, pero que no son salvas. Así son por naturaleza, pero no son creyentes. El hecho de que una persona sea muy tranquila no quiere decir que sea salva. Necesitan nacer de nuevo. Somos ovejas de Cristo porque Dios nos hizo ovejas y nos regaló a Cristo. Vean lo que dice el 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Aquí donde dice que me las dio, quiere decir que el Padre nos dio a Cristo como un regalo. Si el Padre no nos hubiera hecho ovejas, nosotros nunca hubiéramos sido ovejas. Si no nos hubiera regalado a Cristo, si no nos hubiera iluminado para ver a Cristo, lo precioso que es Cristo, nunca lo hubiéramos visto. Así. Vean cómo dice el 27. Mis ovejas oyen mi voz. Pero ¿cómo es que oímos la voz del pastor? Vean, el mismo que nos hizo ovejas es el que abrió nuestros oídos espirituales para que oyéramos su voz. Antes de ser convertidos, leíamos la Biblia y no nos importaba mucho. Nos hablaban de Dios y no nos gustaba.
La religión nos era indiferente. Pero de repente, Dios abrió nuestros oídos. Aquí está el llamamiento eficaz. Hay personas que escuchan predicación tras predicación, pero la palabra les entra por un oído y les sale por el otro. Lo que escuchan no les aprovecha. Pero Dios hace que el llamamiento general se convierta en llamamiento eficaz. Cuando Dios hace que la palabra penetre hasta lo más profundo del corazón, la persona entiende que Dios le está hablando a él. Por eso Cristo decía, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Quiénes son los que tienen oídos para oír? Aquellos a quien Dios le ha dado oídos para oír. Aquel que tiene oídos para oír, lee la palabra y la entiende. Lee la palabra y las lágrimas vienen a sus ojos. Lee la palabra y dice, mi Padre me está hablando a mí. Dios abre nuestros oídos para escuchar la voz de Cristo y entendemos que Él es nuestro pastor. Los cabritos oyen la voz del pastor, pero no la conocen, no la disciernen. Los que no han de ser salvos, vean, los que no son escogidos, oyen el llamamiento general y no les aprovecha. Hay personas inconversas que escuchan la predicación y son capaces de llorar. Hay personas que entienden que existe el infierno y les da miedo, pero no dejan su pecado. Si a una persona le da miedo el infierno, pero no deja su pecado, quiere decir que no ha habido tal cosa como llamamiento eficaz. Esa persona no ha sido salva todavía. No basta con que llores por tus pecados, tienes que dejarlos. Si no dejas tus pecados, no te ha caído el 20. ¿Cómo fue que nosotros oímos la voz de nuestro pastor? Ven cómo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Saben cómo fue que oímos la voz de nuestro pastor? Porque Dios nos hizo entender que era nosotros quien nos estaba hablando. Cuando leemos la Biblia y entendemos que nos habla a nosotros, ha ocurrido un milagro. Dios abrió nuestros oídos. En un principio, Cristo nos era indiferente. ¿Qué ocurrió para que de repente viéramos a Cristo como precioso? Ocurrió un milagro. ¿Entienden ustedes por qué un cristiano no puede perder su salvación? Vean lo que dice el 27. Mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco. Esta palabra conozco se deriva de la palabra ginosco, que quiere decir conocer. Pero esa palabra ginosco habla de un conocimiento que implica una relación. O sea, no es lo mismo conocer a una persona de vista que tener una relación con esa persona. Yo conozco al vecino de enfrente porque pues lo he visto, pero no hay ninguna relación entre él y yo. Pero esta palabra ginosco, aquí donde dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, quiere decir, yo tengo una relación con ellos y ellos tienen una relación conmigo. Ahora, en un sentido, Dios conoce a todos los hombres de todo el mundo. Cristo conoce a todos los hombres de todo el mundo, pero no tiene una relación con todos los hombres de todo el mundo. Entonces cuando dice, yo conozco a mis ovejas, quiere decir, yo las amo y ellos me aman a mí. ¿Entienden ustedes por qué los inconversos no pueden orar? Porque no tienen una relación con Él. Los inconversos no pueden orar. Si yo veo al vecino, lo conozco de vista, le digo, buenos días. Esa no es una relación. ¿Qué relación es esa? Relación es cuando te sientas con una persona y le abres tu corazón, platicas con él, convives con él, lo frecuentas. Es una relación amigable, amorosa.
Entonces, aquí Cristo está hablando de que Cristo nos ama. ¿Entienden ustedes por qué un cristiano no puede perder su salvación? Porque Cristo nos ama. ¿Y cómo podemos saber que Él nos ama? Porque nosotros lo amamos. Si tú amas a Cristo, Cristo te ama. Pero si tú no amas a Cristo, Cristo no te ama. No tienes una relación con Él. No eres su oveja. Eres un cabrito. Por muy tranquilo que seas. No has nacido de nuevo. Hay inconversos que tratan de orar, pero sienten que Dios no los escucha. ¿Saben por qué sienten que Dios no los escucha? Porque no los escucha. Un inconverso puede estar 1 hora o 2 horas de rodillas sin que Dios lo escuche. No tienen una relación, dudan de Dios, sospechan de Dios, no creen que Dios los ame. ¿No creen? Si no tenemos nosotros una relación con una persona, no podemos tener una comunicación con esa persona. ¿No podemos? Nuestra comunicación con una persona así será muy superficial. Y esa no será una real comunicación. El otro día yo les decía de un padre que está viendo la televisión y tiene el control en la mano y se le acerca su niñito pequeñito y se sienta junto a su papá y recarga su cabeza en el hombro, en el brazo de su papá. Ahí, en ese gesto, hay comunicación. El hijo le está demostrando a su papá, papá, yo quiero estar cerca de ti. El papá siente que el niño se sienta junto a él y le da gusto tener a su hijo ahí. Aún sin haber palabras, hay comunicación. En la oración no es necesario decir tantas palabras. Él sabe si le amamos, si nos acercamos a Él con amor. Vean el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces vean, oímos su voz, conocemos su voz, distinguimos su voz de otros y le seguimos. Nuestro pastor nos conoce, nosotros le conocemos. Vean lo que dice 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Vean, yo amo mis ovejas y mis ovejas me aman. Qué tremendo, hermanos, que habiendo nacido siendo cabritos, ahora somos ovejas y Él nos ama. Y que nunca dejará de amarnos. Nunca. Algunos cabritos parece que son ovejas. Hablan como ovejas. Se aprenden textos de la Biblia. Parece que oyen la voz del pastor, pero no le siguen. Aquí dice Cristo que sus ovejas le siguen. Esta palabra le siguen, ¿sabe qué implica? Que perseveran. Empiezan obedeciendo y continúan obedeciendo. No creas que porque un día obedeciste, ya eres creyente. No creas que porque un día oraste o porque un día leíste la Biblia ya eres creyente. No, tienes que perseverar, apartándote del pecado, siguiendo a Cristo continuamente. El que persevere hasta el fin será salvo. Si tú no perseveras en seguir a Cristo, entonces tú estás engañado. Esa es la perseverancia de los santos. ¿Por qué muchos empiezan y no acaban? ¿Por qué muchos como que quieren seguir a Cristo, pero luego se apartan? ¿Por qué no perseveran? Porque no son ovejas. Nosotros creemos en la perseverancia de los santos, pero los que no perseveran es porque no son santos. No quieren dejar el pecado, por eso no perseveran. Y otro motivo por el cual un cristiano no puede perder su salvación está en el versículo 28. Dice, y yo les doy vida eterna. Vean, la vida eterna es vida eterna.
Si se perdiera, ya no sería vida eterna. Y la vida eterna la da Cristo en el momento que tú crees. La vida eterna no es algo que nos está reservado para un día futuro. Es una vida eterna que ya empezó aquí. Te la dio y nunca te la quitará. Si la salvación se pudiera perder, ya no sería vida eterna. Los arminianos, los que creen que nos salvamos por nuestras propias obras, ellos dicen que si tú te arrepientes de tus pecados, tienes vida eterna. Pero en el momento que tú peques, pierdes la salvación. Dicen que si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo, Dios escribe tu nombre en el libro de la vida, pero en el momento que pecas, Dios borra tu nombre. En el momento que tú crees en Dios, eres un hijo de Dios, pero si vuelves a pecar, vuelves a ser hijo del diablo. Eso es mentira, eso es una herejía, eso es una blasfemia. Los que llegan a ser hijos de Dios nunca dejarán de ser hijos de Dios. Los que creen que la salvación se pierde, no entienden. Les han mentido, los han engañado. Los que creen que la salvación se pierde, no creen en la justificación por la fe. Los que creen que la salvación se pierde, creen que Lot fue salvo y luego perdió la salvación, luego volvió a ganarla, luego volvió a perderla. No entienden. No creen en la salvación por gracia. No creen en el Evangelio. No creen en Cristo. Los arminianos creen que se van a convertir en ovejas haciendo buenas obras. Nadie se hace oveja haciendo buenas obras. Los arminianos creen que pueden ganar la vida eterna a su manera. La vida eterna es a la manera de Dios, no a nuestra manera. Vean cómo dice el 28. Y yo les doy vida eterna. Vean lo que dice, yo les doy. No dice yo les presto. No dice yo les doy a condición de que me obedezcan. Imagínense que Cristo hubiera dicho, yo les voy a dar la vida eterna a condición de que me obedezcan en todo. ¡Wow! ¿Quién hubiera podido cumplir con eso? La vida eterna es un regalo. Y yo les doy vida eterna. Y luego dice, y no perecerán jamás, y por si fuera poco con esto, vean, agrega, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni en el infierno nos puede sacar de las manos de Cristo. Recuerden que en una ocasión les he llegado a comentar que cuando yo estaba en la iglesia Pentecostés, le pregunté al pastor, oiga hermano, ¿la salvación se puede perder? Y él me dijo, claro que sí, hermano Moy. Y le enseñé este texto, 10:28. Dice aquí, hermano, que nadie me puede arrebatar de las manos de Cristo. Si estoy en sus manos, nadie me puede arrebatar de ahí. Le digo, ¿el diablo puede sacarme de las manos de Cristo? Y dice, no. Le digo, entonces, ¿cómo puedo perder mi salvación? Dice, el diablo no le puede abrir las manos a Cristo. Dice, pero usted sí. Entonces yo tengo más poder que el diablo. ¡Wow! Además, otra cosa. Si yo estoy en las manos de Cristo, yo estoy feliz ahí. ¿Qué tengo yo que estarle abriendo las manos para salirme? Yo estoy encantado de que me tenga ahí. Si Cristo nos ha dado la vida eterna, nadie nos la puede quitar. Nadie. Hace muchos años, ustedes se acordarán, algunos se acordarán, que yo empecé una predicación haciendo una pregunta. El tema era la perseverancia de los santos. Y yo empecé la predicación haciendo esta pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si cuando David estaba adulterando con Betsabé, le hubiera dado un infarto fulminante? No hubiera tenido tiempo para arrepentirse de su adulterio. ¿Hubiera perdido la salvación? Y cuando yo hice esa pregunta, algunos, como 3 personas, dijeron que sí. Vean, cuando David pecó con Betsabé, él era un creyente verdadero. Ya había nacido de nuevo, ya había escrito muchos salmos. Él era salvo. Entonces, por un pecado que cometió, ¿perdió la salvación?
Dios le envió a Natán el profeta. Y se acuerdan la alegoría que le hizo, que un hombre tenía una corderita y que quién sabe qué. Y a fin de cuentas, le dice David, le dice, ese hombre merece la muerte. Y le dice Natán, tú eres aquel hombre. Por tu pecado tú mereces la muerte. Dice, pero Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Natán el profeta le dijo a David, Jehová ha remitido tu pecado, ha perdonado tu pecado, no morirás. Ahora, ¿necesitaba David que Natán le dijera eso? No. Él ya sabía que merecía la muerte. Él ya sabía que por su pecado merecía la muerte. Pero él también sabía que Dios no lo iba a matar. Él sabía que en Cristo somos perdonados. David entendía eso. Antes de que David pecara con Betsabé, David ya tenía vida eterna. Ahora, Natán le dice, por tu pecado mereces la muerte. Pero, ¿qué diferencia hay entre adulterar y mentir? ¿El adulterio merece la muerte y la mentira no? ¿No? Todo pecado, toda violación de un mandamiento divino merece la muerte. Un adulterio parece algo más escandaloso que una mentira, pero delante de Dios es lo mismo. Entonces, todo pecado merece la muerte. Pero es increíble que mereciendo todos la muerte, Jehová haya remitido nuestro pecado. Es increíble, hermanos, que Lot está en el cielo. Asesinos están en el cielo. Saulo de Tarso era un asesino, cómplice cuando menos de asesinato. Moisés fue un asesino. La samaritana era una mujer promiscua que había vivido con muchos hombres, está en el cielo. Ladrones como Zaqueo y otros están en el cielo, blasfemos. Mentirosos que ahora están en el cielo. El buen ladrón está en el cielo. Era un ladrón. Moisés, un asesino, está en el cielo. ¿Qué diría Lot cuando murió y de repente abrió sus ojos y se vio en el cielo? Ha de haber dicho Lot, después de lo que pasó con mis hijas, después de todo lo que hice yo aquí en el cielo, ¿qué pensará ahora nuestra hermana Alicia que está en el cielo? ¿Qué pensará ella? Yo supongo que ella pudo ver a don Rufino. Y si no hicieron las paces aquí, a lo mejor ya las hicieron allá. ¿No? Para poder ir al cielo, hermanos, Dios exige la perfección. Dios no acepta menos. Para poder entrar al cielo, Dios exige la perfección de las personas. Pero ¿quién es perfecto? Escuchen, al tratar de guardar los mandamientos, el maestro nos pone una calificación de 0. No hemos guardado ni uno de los mandamientos, tenemos 0. Pero viene Cristo y se para junto a nosotros y miren, ya tenemos un 10. Somos salvos por el 10 de Cristo, por la justicia de Cristo, no por la nuestra. ¿Por qué Lot está en el cielo? Por Cristo. ¿Por qué llegaremos al cielo? Por Cristo. Él nos hizo ovejas. Él abrió nuestros oídos. Él nos dio la vida eterna. Él nos tiene en sus manos para que nadie nos pueda sacar de ahí. Y nos tendrá hasta el último día de nuestras vidas. Estaremos luchando con nuestros pecados hasta el último día de nuestras vidas. Un cristiano siempre está luchando contra su pecado, siempre. Les comenté cómo algunos hermanos me han llegado a decir, a veces dudo de mi salvación, pienso que a lo mejor ni cristiano soy. Yo prefiero escuchar eso de una persona a escuchar a uno que diga, no, yo voy bien, estoy bien, creo que ahí la llevo. Si ustedes, hermanos, están en las manos de Cristo,
Nadie los puede sacar de allí. Somos salvos, no se les olvide, por el poder de Dios, no por el poder nuestro. Somos salvos porque Cristo nos agarra de la mano. No somos salvos porque nosotros nos agarramos de su mano. Si nos agarráramos nosotros de su mano, nos soltaríamos. No, pero Él nos agarra. Nuestra mano es débil, pero la mano de Cristo es la misma mano que creó el universo, una mano que todo lo puede. Somos salvos no porque nosotros lo amamos, somos salvos porque Él nos amó. Vamos a mirar a Cristo un día por su gran amor, no por el gran amor nuestro. Ahora la hermana Alicia entiende que sus dudas no tenían ningún fundamento. En este mundo todos llegamos a tener dudas, pero cuando lleguemos al cielo, ¿saben qué va a pasar? Nos vamos a reír de nuestras dudas. Termino diciéndoles esto. ¿Ustedes creen que son ovejas de Cristo? ¿Conocen a Cristo? ¿Han escuchado la voz de Cristo? ¿Perseveran en la fe? ¿Siguen a Cristo donde quiera que Él vaya? No basta con que sigan a Cristo a veces. Tienen que seguir a Cristo todos los días. Los que siguen a Cristo le siguen hoy, le siguen mañana y pasado mañana. Oyen su voz hoy, mañana y pasado mañana, hasta el fin. Si han oído hoy su voz, no se desentiendan. Qué terrible que una persona crea que es una oveja cuando no lo es. Qué horror que una persona crea que va rumbo al cielo cuando la verdad es que vaya rumbo al infierno. Hay muchos que creen que la salvación no se pierde y no son salvos. ¿Cómo es que creen que la salvación no se pierde y no son salvos? ¿Cómo van a perder lo que no tienen? Cerciórate de que eres salvo, de que no te estás engañando, de que no te han engañado. Ven a Cristo, pídele que te perdone, que abra tus ojos para que le conozcas. Pídele que abra tus oídos para que oiga su voz y que te dé un corazón de carne para que le sigas.